bueno, para representar lo que serían traslaciones y rotaciones. Y bueno, no hacerlo así de forma tan manual. No, lo primero que vamos a hacer es armar primero la tabla de Denavit. Entonces vamos a ir tabla DH. Y bueno, vamos a incluir aquí lo que sería el eslabón, lo que sería LI, lo que sería alfa I, sería I y lo que sería teta I. Esto ya habíamos dicho que, bueno, resumido todas las reglas que les mandé. Se refiere a la traslación en X, a la rotación en X, en Z y a la rotación en Z. Entonces aquí no tengo unos eslabones como tal cual, ¿no? Porque bueno, eso simula lo que es una grúa. Es un robot que, bueno, se desplaza, en este caso, sobre Z. Y después, bueno, se desplaza sobre lo que sería Y. En este caso, bueno, vamos a decir que tenemos dos elementos. Bueno, pues no son tal cual eslabones. Y vamos a, bueno, determinar los parámetros que existen dentro de, de cada una de las transformaciones. Entonces, en la primera transformación, rotamos en X, tal que, bueno, el Z vaya en esta dirección. Entonces, como aquí sí es una rotación, solamente hay que definir que si la rotación es en este sentido, que es horario, es negativa, y si es antihorario, es positiva. En este caso fue en este sentido. Entonces, bueno, relaciones en X no hubo. De tal manera que cero. Rotación en X sí hubo, que sería menos 90. Traslación en Z, sí, que corresponde a lo que sería de 2. En este caso es variable. Rotación en Z no hubo. Después de lo que sería, vamos a cambiarle aquí el color. Ya me ubiqué en este punto. Lo siguiente es ubicarme de aquí a los. Entonces, relación en X, no hubo, cero. En rotación en X, tampoco. Relación en Z, sí. Bueno, si aquí dijimos que quedamos en un Z2 y me llegué perdón, a un Z1 y llegué a lo que era un Z2, hubo una traslación en Z, de tal manera que aquí sería D3, también es variable y no hubo rotaciones en Z. Entonces, básicamente esta es la matriz. Déjenme copiar lo que es la matriz de Denavit para no escribirla de cero. Donde la dejé, quizá. Ok, copiamos esta matriz, la pegamos aquí. Ok, lo siguiente sería, voy a volver a copiar todo esto, resolver cada una de las matrices. Ok, aquí tengo la matriz ya de Denavit. Entonces, como tengo dos elementos, tendré que hacer una transformación, de tal manera que la transformación homogénea, de lo que sería el punto 0 al punto 2, va a ser la transformación la primera fila, que sería h de 0 a 1, que multiplica al h de 1 a 2. Entonces, el h1, el h de 0 a 1, utilizando estos parámetros y sustituyéndolo en esta matriz, quedaría de forma. Entonces, como tengo muchos ceros, bueno, el coseno de 0 es 1. Bueno, y así vamos a llenando la matriz, de manera que voy a tener esta matriz, menos 1, 0,
lo que sería 0, 1, 0, 0, sería 0, que tendría el de 2 y 1. Y esto va a multiplicar a la matriz H1, 2, que básicamente es muy similar, pero bueno, lo que va a cambiar, bueno, que toda la diagonal va a ser 1, y bueno, la parte del desplazamiento quedaría aquí en 3 y un 1. Y lo último que tenemos que hacer es resolver dicha matriz. Aquí vamos a decir, bueno, aquí se multiplica eso. Entonces el H de 0 a 2, multiplicar fila por columna, ¿no? En este caso está muy sencillo porque, bueno, tenemos muchísimos ceros. Entonces, bueno, aquí el primer elemento coincide con el primer elemento y todos los demás son ceros. De tal manera que, bueno, la solución de esa multiplicación del ese primer elemento es un 1. Pues multiplicamos todo esto por todo esto. En este caso me va a dar un 0. Ahora sí sería este por todo este. También me va a dar un 0. Y lo mismo esto por todo esto. Me va a dar un 0. Seguimos multiplicando ahora esto por todo esto. Con el tercero. De tal manera que aquí sería de 3. Ahora todo esto por todo esto. Me va a dar un 0. Después todo esto por todo esto. En este caso, este elemento coincide con este. De tal manera que sería menos 1. Después todo esto por todo esto. Me da un 0. Después todo esto por todo esto. Y básicamente el cuarto elemento con... Ah, bueno, espérame. Sí, bueno, este elemento coincide con este de aquí. De tal manera que serían 2. Uno que sería menos 1 y uno en la parte de la proyección siempre es 0. Y el escalamiento siempre es 1. Entonces, bueno, es básicamente la transformación. Y del anterior, nosotros podemos ver que si no hacemos lo que sería el análisis de Dynamit, el robot o la grúa se mueve sobre lo que sería un y lo que sería un Z. X obviamente aquí no existe. Entonces, como les comentaba al principio de estos temas, podemos utilizar cualquier metodología y, bueno, físicamente debe coincidir. Bueno, aquí podemos ver que el robot se mueve solamente en Y y Z. Después de hacer la analogía de Dynamit y obtener lo que sería la cinemática directa, podemos ver que la matriz sí me dice que respectivamente solamente se mueven en lo que sería Y, Z, y en X no existe movimiento. Entonces, bueno, vamos a decir que el X final, el Y final y el Z final va a ser igual a lo que sería 0, de 3 y de 2. Y bueno, ya corroboramos que bueno, no es necesario hacer todo ese análisis, hay robots que son muy sencillos de solucionar. Y bueno, en YF, o en el eje Y se mueve la variable de 3 y en Z se mueve la variable de 2. Y como ustedes pueden ver, aquí D2 se mueve sobre Z y D3 se mueve sobre Y, ¿no? Entonces, bueno, ahí se corrobora visualmente. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de este robot? Como no tengo ángulos,
La cinemática directa inversa no existe. Siempre que nosotros vamos a calcular cinemáticas directas inversas, siempre que involucre ángulos. Si no involucra ángulos, pues básicamente no existe en una cinemática directa inversa. Entonces, lo último que me faltaría calcular sería el jacobiano, que está muy sencillo. Entonces tendremos el vector de lo que sería el x final, el y final y el z final, que es igual a lo que sería 0, de 3 y de 2. En este caso el jacobiano va a ser igual a la derivada respecto del tiempo, de lo que sería, en este caso, bueno, pues bueno, nosotros podemos ver que estamos trabajando sobre y z. Entonces podemos simplificar esto como d3 y d2, donde d3 es la componente en y d2 es la componente en z. Entonces si yo derivo esto, me quedaría lo que sería d3 punto y d2 punto, ¿no? Ahora, bueno, al momento de la
ángulo básicamente que rote, que se desplace sobre X y que Y esté arriba. Sería el X1 y el Z1. Y después el eje o los sistemas de referencias al último punto, básicamente va a ser el mismo. Aquí tendríamos el Z2. Aquí pues, básicamente tiene una rotación. Aquí tendría X2 y aquí tendría Y2. Y bueno, hay que calcular nosotros lo que sería la cinemática directa, la cinemática inversa, el jacobiano directo y indicar solamente el jacobiano inverso. Y esto obviamente hacerlo en equipos. Es un problema un poco sencillo. Y bueno, ya más adelante vamos a anexarle más péndulos, ¿no? Donde, bueno, como les comenté, se suele hacer eso, o se suele ver muy complejo, pero eso sucede porque no van compactando la ecuación. Hay algunos libros que sí lo hacen, pero bueno, si buscan en internet luego vienen expresiones demasiado grandes y eso se refiere de que no compactaron su matriz. Entonces fue un poco extenso la clase de hoy. Esto se lo subo ahorita al Classroom para que por equipos vayan resolviendo esta parte. El día de mañana vemos unos ejemplos de lo que serían robots espaciales y el miércoles y yo creo que vemos la parte numérica. Entonces, viendo el temario, ¿dónde estaba el temario? Solamente nos faltaría ver la parte de la planificación de trayectoria. Que bueno, para ver esta parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? Primero habría que ver la parte numérica. Aquí está. Tenemos que se actualice. Y bueno, ahí está. Como les comenté, bueno, estamos en la parte de, ay, güey, de aquí de ver la parte de los modelos cinemáticos de posición y velocidad. Y nos faltaría ver la parte de la planificación de trayectorias. Eso se hace en forma numérica con una animación. Bueno, no he visto que ni los robots que hacen con Ernesto hagan lo que serían trayectos o trazos en el plano, en el espacio, pero bueno, eh, sí, vamos a hacer un poco de esto. Y yo espero que el día miércoles ya les deje el examen para llevar. Y yo creo que la otra semana comenzamos con la parte de la dinámica de los robots. La parte de las trayectorias, como les comento, viéndola en esta parte, solamente es como representación, porque no hay una manera que nosotros aseguremos que el robot siga dicha trayectoria. Para eso, bueno, obviamente se inventó el control de posición. Les puede ser útil si manejan servos o si manejan motores a pasos. Entonces ya son las 5. Entonces sería todo por mi parte el día de hoy. Les subo estas actividades, bueno, estos tres pequeños ejercicios. Y por equipos, solamente traten de resolver el último problema, que está muy sencillo. Conforme vayan teniendo dudas, me van preguntando y a la brevedad les voy respondiendo. Entonces, bueno, que tengan una excelente tarde y los vemos el día de mañana. Y bueno, esto lo subo al Classroom para que lo vayan descargando y lo vayan checando con calma. Traten de transcribir cada uno de los ejercicios que hicimos para que, bueno, vean de dónde sale cada elemento y resuelvan con su equipo el modelo del carro péndulo. Entonces, los veo el día de mañana y como les digo, cualquier duda que vayan teniendo, me van preguntando y pues a la brevedad les voy respondiendo.